Entonces, ya después de que hemos hablado de cuáles son los enemigos del cristiano, eh, ahora vamos a entrar al otro plano de entrar al campo del enemigo. Vamos a ahora hablar de cómo hacer nuestro ataque para tomar el territorio enemigo. Y eso es lo que se define como la gran comisión que el Señor nos estableció. En Marcos hay dos pasajes especiales de los evangelistas. Uno está en Marcos 16:15 y lo voy a leer en la versión hebrea, que dice así: más tarde, Yeshua se le apareció a los 11 mientras estaban comiendo y le reprochó por su falta de confianza y su insensibilidad espiritual por haber creído a aquellos que le habían visto después de que él se había levantado de los muertos. Entonces les dijo a ellos: al ir por el mundo, proclamad las buenas nuevas a toda la creación. Me maravillaba yo esta mañana, el día de hoy, realizar esto, porque pues no había sido cuadrado intencionalmente para que habláramos sobre la resurrección. Y hoy estamos, ayer hablamos de resurrección y hoy estamos hablando del día precisamente donde Jesús se le aparece a sus discípulos y les hace un reproche, pero de una vez los manda a una comisión. Como les dice, les reprochó la falta de confianza que tenía, porque a pesar de los testimonios, ellos mismos no creían de que Jesús hubiera resucitado, Yeshua hubiera cumplido esa parte de la promesa. Y les reprocha esto y una vez los manda a la gran comisión, a ir por el mundo a proclamar las buenas nuevas, o el evangelio, así se conoce, a toda la creación. Y aquí el evangelio, el término evangelio, tenemos que recordar de dónde viene la palabra. Es una palabra compuesta. Una es eus, o bueno, y la otra es de angelio. Tiene que ver también con la parte de los ángeles, que es anuncio, mensaje, anunciar las buenas nuevas o evangelizar. Sabemos que los ángeles son mensajeros también, y lo que el Señor nos dice es que debemos ser mensajeros nosotros también, llevando el buen mensaje de las buenas noticias de que el Señor resucitó. Entonces, ayer hablábamos de la resurrección, creemos en la resurrección de Jesús, y esta es la buena noticia. No estamos hablando de cualquier cosa. La buena noticia es que el Señor resucitó, cumplió la palabra y que verdaderamente era el Mesías. El otro pasaje está en Mateo 28, del 16 al 20, y también lo voy a leer en la versión hebrea, donde dice así: de manera que los 11 talmidín, o discípulos, fueron a la colina en el Galil donde Yeshua les había dicho que fuesen. Cuando le vieron, se postraron ante él, pero algunos de ellos dudaron. Yeshua fue y habló con ellos y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, id a hacer talmidín, o discípulos, a las personas de todas las naciones, haciendo que queden inmersas en la realidad del Padre, del Hijo y del Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, y enseñándolas a obedecer todas las cosas que yo os he mandado. Y recordad, yo estaré siempre con vosotros, sí, incluso hasta el fin de los tiempos. Y aquí utilicé esta versión porque creo que nos da mayor profundidad y mayor claridad en lo que el Señor quiere decirnos. Y ahorita vamos a desglosar un poco algunas palabras fundamentales de este pasaje. Lo primero que tenemos que entender es que, como decíamos, al Señor a vencer la muerte, demostró todo tipo de autoridad, porque no había pecado en él, podía tener toda la autoridad por el Padre al haber vencido la muerte. Y esa autoridad nos es delegada a nosotros. O sea, él anuncia esa autoridad y por lo tanto nos manda y nos respalda con esa autoridad. Y eso es muy importante que lo tengamos presente cuando salimos a compartir lo que el Señor nos ha mandado, es que vamos con la autoridad de Yeshua.
Aquí hay una palabra que en las otras versiones es lo que se menciona. En la Reina Valera habitualmente estamos acostumbrados a ese pasaje donde dice id y hacer discípulos. Lo cierto es que la palabra id como tal no es la traducción más acertada. Y también fue bien curioso porque en uno de los devocionales que yo utilizo todas las mañanas, precisamente el tema de esta semana era este pasaje específicamente, y por lo tanto quiero compartirles la traducción como viene allí. La palabra como tal viene del poreumeia, que es básicamente es atravesar o viajar o andar o apartar en camino. Lo que quiere decir esta palabra es, si se utiliza, no es un imperativo, no es un mandamiento, por lo tanto es mientras van. Quiere decir que es que mientras vamos caminando, mientras vamos por el camino, debemos ir haciendo discípulos. Entonces, esto es importante que lo tengamos claro. La gran comisión no es un mandamiento, no es un imperativo en esta parte que dice. Siempre lo que nos está recalcando es que mientras estamos viviendo, mientras vamos por el camino, mientras estamos en esta vida, debemos estar haciendo discípulos. No nos manda a un lugar específico, no nos manda a ir por todas las ciudades del mundo hablando, simplemente es mientras en lo que estemos haciendo, en lo que estemos transcurriendo nuestra vida, debemos ir compartiendo la palabra del Señor. Entonces, el mandamiento que Él nos dio es que debemos amar a Él sobre todas las cosas, debemos amar a los demás como a nosotros mismos, y ese es el mandamiento principal que el Señor, o toda la ley, está resumida en eso, en amar a los demás. Y por amor a ellos, por amor a las demás personas, por amor a los familiares, por amor a los amigos, por amor a los vecinos, debemos demostrar ese amor a través de llevarles la palabra, que es el mejor regalo que podemos dar, que es que conozcan cómo se obtiene la salvación para salvar su vida de la condenación eterna y que tengan una vida eterna con el Señor. Ese es el mejor regalo que podemos hacer, y eso lo debemos hacer mientras hacemos todas las actividades, mientras tenemos cualquier tipo de relación con las personas. Eso es lo que deberíamos estar haciendo, compartiendo ese mensaje de salvación. Es cierto que cuando nos convertimos hacemos un cambio interno, pero también es importante que tengamos claro que se tiene que notar en lo externo. No es simplemente que cambiamos nuestra forma de ser, nuestro carácter, nuestro temperamento, sino que eso tiene que verse reflejado con las demás personas. Y eso se tiene que notar. Esa transformación, ese nuevo ser, la gente lo tiene que palpar, tiene que ver el gozo, la paz en nosotros, y esa esperanza que todo el tiempo nos debe llevar a estar confiados en el Señor, a mantener siempre la fe puesta en Él. Eso es algo que se debe notar en el momento que nosotros tenemos esa nueva vida, y debe reflejarse ante los demás. Por eso hay un nuevo comportamiento, tenemos nuevas actitudes, y definitivamente tenemos una nueva forma, una nueva manera de vivir la vida. Y eso debe ser atractivo y llamativo a los demás. Creo que es el mayor testimonio que podemos hacer para que la gente conozca del Señor. Esta frase es famosa, dice: tus acciones gritan tan fuerte que no me dejan escuchar lo que estás diciendo, decía Ralph Waldo Emerson. Definitivamente la mejor forma de predicar y compartir es con el ejemplo. Creo que es lo que más enseña a las personas de que verdaderamente Dios es real y que ha hecho un cambio en nuestras vidas. La otra palabra que vale la pena resaltar acá es keruso, es el 2784 del Strong, y nos dice que debemos ir a predicar, a pregonar, a proclamar, a divulgar lo que ha pasado en nuestra vida. Esa es la palabra original, y todos de pronto dicen: es que no somos predicadores. Uno predica es con el ejemplo, predica con el testimonio, con la forma de vivir. Eso es la forma más clara de predicar, ¿no? Como decía, no hay que hablar mucho, la idea es que puedan ver ese cambio en nuestras vidas.
Sin embargo, vamos a hablar de 4 llaves espirituales, así se conocen. Las personas que se llaman, se puede decir, evangelistas, es algo que utilizan frecuentemente 4 mensajes especiales. Son las 4, se conocen como las 4 llaves espirituales. Es un mensaje que hay que compartir, hay que dar a conocer de todos modos a las personas. El primero de ellos es mostrarles a la gente y hablarles a la gente del amor de Dios, de que Dios le ama a la persona. Esto está, el pasaje más utilizado es Juan 3:16, que dice, que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Creo que el mayor acto de amor que hay que compartir a la gente es increíble, porque la gente todavía de pronto ha escuchado de la muerte del Señor Jesucristo, la resurrección en Semana Santa, pero a veces no comprende que es por amor a la persona, que es por amor a nosotros, que no lo hizo simplemente por aparecer en la historia de la humanidad, ni que fue un hecho simplemente histórico, es un hecho que se mantiene real en nuestras vidas, y es básicamente por amor a nosotros. Fue por causa de nosotros que lo crucificaron, y fue por nosotros que vino a esta tierra a morir. Y eso es clave que la gente lo entienda y lo conozca. Ayer hablábamos también del pecado. Es una palabra que cada vez está más en desuso, la gente no le gusta escucharla, le cambia de nombre, lo atribuye a otras cosas. Lo cierto es que el pecado es lo que nos separa de ese amor de Dios. Es lo que nos aleja, lo que entristece al Señor, y lo que ha roto la relación entre el ser humano y nosotros. En Isaías 59:2 nos dice, son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios, son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Definitivamente el pecado nos pone una barrera entre Dios y la humanidad, y por eso era necesario pagar el precio de ese pecado, que alguien llevara la culpa de todo eso, y ese era Jesucristo, y eso es lo que hay que mostrarle a la gente. Estábamos muertos ante Él, la relación estaba rota, pero el Señor siempre tuvo un plan para restaurar todo, y el plan era Jesucristo, y era necesario que Él muriera por nosotros, y eso nos abre la puerta, como hemos hablado, a ir a su presencia. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho que el pecado entre Dios y el hombre? Simplemente separarnos, y lo que debemos compartir es que volvamos a encontrarnos con Él, y que la persona pueda conocer la fórmula o el secreto para que esto vuelva a tener esa unión con el Señor. Romanos 3:23 nos dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. La gente a veces cree que es buena persona, la gente cree que no es tan mala como otros, la gente cree que con lo que ha hecho es suficiente para ser salvos. Y la palabra es enfática y es muy clara en lo que dice, todos han pecado, no hay absolutamente nadie que no haya pecado, ni que naciera en pecado. Entonces, todos tienen que pasar por esta fórmula. No hay nadie que pueda decir que por buena persona va a merecerse el cielo, que es el concepto de mucha gente, y es algo que hay que aclararles a través de este pasaje, de que todos absolutamente están pecados y todos están privados de la gloria de Dios o destituidos de esa relación. Así que la palabra del Señor es muy clara, y es una cita importante que la gente la conozca. ¿Cómo es la forma de llevarnos a Dios? A través de Jesucristo. Primera de Pedro 3:18 es un pasaje donde nos aclara todo este panorama, y nos dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. El Espíritu, ya sabemos cuál era, el Espíritu de santidad hizo que volviera a la vida. Definitivamente el hecho de que no tuviera pecado era la única forma de vencer la muerte, y ese era el único que podía cumplir esta misión, era el propio Hijo de Dios,
Jesucristo, y así lo hizo, y esa es lo importante que la gente conozca, que es el único mediador entre Dios y los hombres, y la única forma es Él, la única fórmula es Él para ser salvos. Pero no solamente basta con saber y creer esto, es necesario que lo reciban y lo acepten en su corazón. Eso es algo fundamental. La gente que tiene conocimiento a través de la información que existe sobre esto, puede ser algo solamente intelectual, pero lo importante es que lo reciba en su corazón, que lo acepte como una verdad y que confíe en esto. Por eso el versículo que siempre hemos utilizado desde el principio del curso de fundamento es Juan 1:12, que dice: pero a todos los que le recibieron, aquellos que depositaron su confianza en su persona y poder, les dio el derecho a convertirse en hijos de Dios. Entonces no solamente es tener el conocimiento, no solamente saber, es importante que lo recibamos y que confiemos en eso, en su persona y en su poder. Me gusta esta versión por la forma que lo expresa, porque es la única forma de que nos da el derecho de convertirnos en hijos de Dios, que confiemos completamente en nuestro Padre Celestial. Se habla de la oración de fe, Romanos 10, 9 y 10, que dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. El Señor nos pide que lo digamos, que lo confesemos con nuestra boca. No solamente es conocerlo, creerlo, sino que lo confesemos con nuestra boca, que lo digamos. Es una forma de promulgar. Y es lo que debe hacer todo hijo de Dios cuando ha creído, ha confiado en el Señor. Pues simplemente hay que hablarlo y confesarlo y no simplemente guardarlo como un secreto. El Señor nos pide que nos quiere escuchar desde nuestra propia boca, de que Él definitivamente es el único Salvador, de que verdaderamente confiamos en Él y que eso lo queremos que todo el mundo lo conozca. Entonces es importante esta oración. No es una oración cuadriculada, es simplemente, como hemos hablado, Dios le encanta que le hablemos como nuestro Padre, que le estemos recordando que sí confiamos, que sí creemos y que definitivamente por Él es que somos sus hijos. Entonces, eso es una oración que debe salir de cada quien, forma honesta, sincera, diciéndole lo que verdaderamente sentimos hacia Él. Y eso es lo que nos vuelve a tener esa relación íntima con nuestro Padre Celestial. Sin embargo, ¿cuál es el mandamiento que hay aquí en estos pasajes que leímos al inicio, en Marcos y en Mateo? Hay un mandamiento que a veces se pasa por alto. Es curioso y es que a veces se nos pasa esta palabrita que sí es un imperativo cuando dice haced. Hacer nos manda a que hagamos algo. Y es lo que muchas veces nos quedamos sin hacer y nos quedamos solamente llevándoles el mensaje de salvación, compartiendo algunos versículos, hablándole a la gente, pero no hacemos. ¿Qué es lo que no hacemos? La palabra que nos manda a hacer es matzetiu, que es convertirse en alumno o discipular. Y quiero insistir mucho en esto porque por algo el Señor lo pone ahí como un mandamiento, y no solamente llevar el mensaje, decirle a la gente lo que son, de que verdaderamente son pecadores, de que la única camino es el Señor y que pagó un precio por eso y que debe aceptarlo en su corazón, sino que además hay que empezar un proceso de discipulado, que es el mandamiento que el Señor nos recuerda en este pasaje. Es paradójico, en cierta forma, de que, y hasta cómico, que las iglesias a veces han convertido un mandamiento lo que no es y en opción lo que es un mandamiento. Como decían, se promulgan las iglesias que hay que ir a diferentes partes, a veces hasta se piensa en viajar a otros países y la gente entiende así como que toca ir a un lugar específico para hablar,
pero no hace lo que tiene que hacer, que es discipular a la gente. Simplemente a veces manda misioneros a compartir la palabra, pero no empiezan un proceso de acompañamiento a esas personas, sino simplemente se limitan a dejar la palabra sembrada, pero no hace que crezca esa palabra en la vida de las personas. Entonces, es interesante ver que no se empieza una formación donde no solamente hay que anunciar la palabra, no hay que simplemente llevar el mensaje, sino que también hay que amonestar a la gente, hacer verse las fallas que siguen cometiendo y enseñar. ¿Esto cuánto tiempo dura? Puede llevarse toda la vida que tenga adelante la persona. Eso es algo que no se termina nunca, pero es deber de todas las personas que están a nuestro alrededor, estarlas formando y discipulándolo. Lo que hacemos en estos grupos es discipular, que estemos permanentemente conectados, creciendo en el Señor, amonestándonos muchas veces y no solamente llevando palabras, sino que es enseñar y profundizar en la palabra del Señor, que es la que va haciendo la obra en la persona y la transformación en la persona. Colosenses 1, 28 y 29 dicen: a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en Él. Con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Esto decía Pablo, y eso es lo que lo entusiasmaba y a trabajar permanentemente en el Señor, y es lo que nos debe entusiasmar a cada uno de nosotros, no solamente a hablar de la palabra del Señor, sino estar permanentemente aconsejando unos a otros, enseñando la palabra en profundidad, y empezar ese proceso con todas las personas que tengamos la oportunidad de compartir el Evangelio. No solamente limitarnos a que hagan una oración de fe, sino que debemos empezar un acompañamiento permanente, mostrándole cómo es el estilo de vida que el Señor nos invita a tener. Definitivamente un discípulo no nace, sino que se hace todos los días. Ese secreto a caminar todo el día con Cristo, y esto se hace, como digo, en la práctica diaria, en todas las actividades, es compartiendo cómo es la vida, es el estilo de vida que el Señor le agrada. Como hemos hablado siempre, el cristianismo no es una religión, es un estilo de vida que la gente tiene que aprender a vivirlo. Y quien lo debe hacer es la persona que ya ha estado tiempo caminando con Él. Era lo que hacían los discípulos de Él, era aprender cómo vivía Cristo para enseñarle a la gente cómo hay que vivir. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros también. Conocer de Cristo, cómo es el estilo de vida que le gusta, y enseñarles a otros a tener ese mismo estilo de vida. Marcos 16, 16 dice: todo aquel que confíe y sea inmerso será salvo, pero todo aquel que no confíe será condenado. Aquí es importante la confianza en el Señor. Como decía, eso es parte fundamental, y fue lo que el Señor les dijo a los discípulos. El camino es difícil, el camino no es fácil, como les decía, aquí no se trata de un evangelio de que todo es color de rosa, de que todos los problemas se solucionan. En ningún momento el Señor dijo así. Lo que nos pidió era que confiáramos y que nos fuéramos inmersos en Él, o sea, es profundizarnos en Él, estar rodeados de Él en todos los aspectos. Ese es el que definitivamente será salvo. No es simplemente el que diga una palabra y diga ya creo en el Señor. No, hay que confiar permanentemente en Él y, como dice la palabra, sea inmerso en Él. Aquí quiero terminar con esta otra parte que a veces se nos queda en la idea de que toca ir a otros países, a otros lugares. Eso es lo que muchas veces nos han enseñado, nos han vendido la idea de que para evangelizar hay que ir a otros lugares a llevar la palabra del Señor donde no la ha habido. El Señor nos muestra que debemos evangelizar desde el más próximo que está a nosotros, nuestros familiares más cercanos, nuestros vecinos más cercanos, y después ir yendo a otros lugares.
Sin embargo, aquí la palabra original también que se utiliza, que ha sido traducida como naciones, es etnos o etnia, que quiere decir a toda raza, o a toda tribu, a toda gente, o a todo extranjero, a toda nación. Y tenemos que tener claro que cuando se hizo esto, no había naciones, no había tantos límites territoriales como lo hay ahora. Simplemente lo que habían era otros pueblos, otras razas diferentes a la judía, y básicamente hay quien, lo que decía, esto no solamente para los judíos, hay que irle a hablar a todas las personas que el Señor les ponga a su alcance. Y eso no implica que tengamos que ir a otro país o a otro lugar diferente a donde estamos. Debemos empezar a hablar con las personas más próximas, que el Señor nos ponga en el camino, como les decía, cuando estamos trabajando, cuando estamos haciendo ejercicio, cuando estamos viajando en un avión, cuando estamos en cualquier área donde el Señor nos ponga. La idea es poder compartir lo que el Señor ha hecho con nosotros, que la gente tenga conocimiento y cómo es el estilo de vida que el Señor pide conforme a su voluntad. Eso es evangelismo, y ya entraremos dentro de 8 días a hablar de esa inmersión que tiene que ver también con el bautismo, que es el siguiente paso después de verdaderamente haber aceptado y confiado al Señor, dejarnos entrar en su inmersión y estar completamente rodeados de Él, y ya lo dejaremos para dentro de 8 días.